muy importante. Oremos. Padre, gracias te damos ahora que podemos mirar a tu palabra, Señor, y realmente conocer lo que es tu voluntad, Señor, para tu iglesia. Analizando toda esta iglesia de Corinto, es una grande bendición tener esta carta y también la segunda carta de esa iglesia. Pedimos, Padre, que nos ayudas a entender y aplicar, Señor, lo que es tu palabra a nuestra vida, a la iglesia de hoy en día, Señor, y a lo que nosotros creemos. Pedimos tu bendición en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy va a servir otra vez como, voy a decir, segunda parte de este estudio de capítulo, el segundo parte de la introducción a esta sección de 1 Corintios capítulo 12 a 14 que habla de los dones espirituales. Y voy a pedir primero disculpas porque no vamos a ver mucho la escritura, porque les voy a dar un contexto histórico de lo que está pasando aquí. Es que para entender bien lo que está pasando en Corinto en cuanto a los dones espirituales y lo que Pablo les escribe aquí, es necesario tener un contexto histórico y entender realmente lo que es la situación en Corinto en este tiempo. Y nosotros sabemos en el primer introducción que nosotros vimos para estudiar esta doctrina de los dones espirituales, que son muchas, y uno de los más populares son las lenguas, donde hay mucha contradicción y mucha controversia. Para entender bien y estudiar bien los dones espirituales, tenemos que también estudiar lo que es la doctrina del cuerpo de Cristo, de la iglesia, porque los dos son inseparables. Vimos la vez pasada que estábamos aquí, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aún en el bautismo vemos aquí capítulo 12, versículo 13, dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y cuando está hablando de los dones espirituales, que realmente es el contexto de estos capítulos, habla mucho del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es el que Cristo está edificando. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Él está edificando la iglesia. Aún las puertas de Hades no lo puede destruir. Es lo que Él dice. El diablo no lo puede destruir a su iglesia. Y la vez pasada vimos en Efesios capítulo 4, versículo 7, que Dios, Cristo, hablando, nos dio gracia de dones. Gracia de dones a cada miembro de la iglesia a la medida particular a ese miembro. Él es la cabeza y Él da los dones a cada uno. Y también Él dio ciertos dones a ciertos hombres, en versículo 11 de Efesios 4, esos dones son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Eso es la razón que Dios nos da dones. Y nosotros vimos también que el propósito de equipar a la iglesia, de perfeccionar la iglesia para la obra del ministerio, el propósito es que llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Realmente, y vimos que eso quiere decir que eso es a manifestar a Cristo en la iglesia y en el mundo. Eso es muy importante porque eso es nuestro llamado. Y cómo crece la iglesia también. Dice que la iglesia crece, vimos también en Efesios 4, versículo 16, que todo el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, escucha eso, la actividad propia, cada uno haciendo, la actividad propia de cada miembro, la iglesia recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Por esa razón los dones espirituales son tan importantes, porque así es como Dios, edificando su iglesia, lo hace crecer. Lo hace crecer
y se va edificándose en amor. Pero también vimos que nosotros nos fue dado el Espíritu Santo, que mora en nosotros, en el amor de Dios. Tenemos y el plan de Dios nos dio el Espíritu Santo por su amor, y es como ejercemos nuestros dones espirituales. En capítulo 13 habla del amor. Así es, eso es la actitud cuando nosotros estamos ejerciendo nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, para manifestar Cristo en el mundo. Es todo hecho en amor. Y si no es en amor, es como ruido. Y vamos a verlo cuando llegamos a ese lugar. Todo es para manifestar a Cristo vimos que los dones espirituales son críticos, son vitales en la vida de la iglesia, para su operación, para su edificación y para manifestar a Cristo en el mundo, para manifestar a Cristo en el mundo. Y el hecho que los dones espirituales son esenciales para la iglesia, tenemos que entender. Por eso es que Satanás los va a falsificar. Porque la razón que ellos son absolutamente necesarios para la vida en la función de la iglesia, el enemigo que aborrece la iglesia y la obra de Cristo va a entrar y falsificar a los dones espirituales. Y eso es muy importante de entender, que nosotros estamos en una guerra espiritual. Dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, poner toda la armadura de Dios como iglesia, para que nosotros podamos protegernos de esas acechanzas del enemigo que viene queriendo destruir la iglesia. Pero como Cristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y para entender bien lo que está pasando aquí, tenemos que entender la situación en la iglesia de Corinto. Yo sé que muchos ya entienden o ya saben. Pablo plantó la iglesia en su segundo viaje misionero. Después que bajó de Filipos a Tesalónica, a Berea, y llegó a Atenas solo, y luego baja a Corinto. Plantó la iglesia en su segundo viaje. Él fue su pastor por 18 meses, 1 año y medio. Él estaba ahí. Después de él fue otros pastores. Apolos era uno de ellos. Pero no muy tarde después que Pablo se fue de ahí, ya se estaba levantando problemas. 2 años después escribieron esta carta. Se comenzaron a levantar problemas en la iglesia, y son esos problemas que esta iglesia comunica a Pablo. Y esta carta, desde capítulo 1 hasta el fin, está hablando, está tratando con estos problemas que están en esta iglesia. Él se dio a conocer de los problemas en diferentes maneras, pero una de las mayores maneras que él se dio a entender qué estaba pasando ahí es por esta carta que ellos le enviaron a él. Esta es una respuesta a los problemas que él ha escuchado de la iglesia. Y como nosotros vimos en nuestro estudio, desde el principio, una de las características de esta iglesia que causaba estos problemas es que ellos tenían problema en dejar lo que era costumbres en sus vidas antes de su conversión a Cristo, antes de ser parte de la iglesia. Y para ellos era fácil meter en la iglesia cosas o costumbres de sus vidas como paganos, como incrédulos. Y aunque nosotros vimos en capítulo 1, versículo 7, que aunque ellos tenían todos los dones, dice que no les falta ningún don, ellos eran ignorantes en cómo es que deben manifestar estos dones
en la iglesia. Y por esa razón él dice, no quiero que seas ignorantes o ignoráis. Y como todos los otros problemas en esta carta, trataban ellos a meter lo que era la adoración pagano en la manera que se manifestaba, la manera que se practicaba dentro de la iglesia, dentro de la adoración de la iglesia. Eso es el problema aquí. Aquí en cuanto a los dones espirituales es el mismo patrón que ellos hacían antes que eran creyentes. Y lo vemos, y esa costumbre lo vemos por toda la carta, si se acuerdan. Por ejemplo, los corintios, antes de ser salvos, ellos amaban la filosofía, y seguían ciertos filósofos. Y los admiraban. Luego ellos, siguiendo a esos filósofos, se jactaban que los que ellos seguían eran los mejores. Y nosotros vimos que cuando entran en la iglesia hacen lo mismo. Ellos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y eso estaba causando divisiones, dice, y contiendas dentro de la iglesia. Y Pablo trata con ese problema en los primeros 3 capítulos. Pero también en esos primeros 3 capítulos vimos que seguían ciertas filosofías, sabiduría humana. Y eso también trataban de meter dentro de la iglesia. Y también eso estaba causando divisiones. En capítulo 1, versículo 19, si se acuerdan, dice, pues está escrito, esto es, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque ellos querían meter la sabiduría del mundo en la iglesia. Y luego dice, pues ya en la sabiduría de Dios, eso es en lo sabio que es Dios, dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pablo está diciendo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios por la sabiduría humana. Dice, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por sabiduría humana. Luego dice en capítulo 2, versículo 1, ya que sé, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, hablando de la sabiduría humana. Y luego él dice, el hombre natural, con la sabiduría natural no puede conocer a Dios. Él primeramente está diciendo, no deben estar siguiendo como su mundo, como sus vidas antes de conocer a Cristo, a ciertos hombres, también metiendo la sabiduría humana dentro de la iglesia y tratando de acomodarlo a lo que es el evangelio de Cristo. Vimos también que hubo inmoralidad sexual en la ciudad. Era una ciudad muy perverso antes, con fornicación, incesto, y tenía un verbo, yo no sé si se acuerdan, que describe la cultura en Corintio, que era corintionizar. Corintionizar era un verbo a describir la cultura, que es tener sexo con una de las prostitutas del templo, Afrodita. Eso es lo que el mundo pensaba de Corinto. Era un lugar, una ciudad muy perverso, y así querían meter y metieron esa inmoralidad en la iglesia. En capítulo 5 hubo un hombre teniendo relaciones con la esposa de su papá. Puede ser su madrastra o su mamá, no dice. Pero el problema es que la iglesia lo toleraba, la iglesia no lo disciplinaba. Y Pablo dice, yo ni estoy ahí y yo ya he juzgado este caso. Luego en capítulo 6 vimos que hubo
unos que estaban metiéndose con las prostitutas. Y los estaban haciendo porque decían, todo es lícito. Todo del cuerpo es lícito, del espíritu no. Las mismas costumbres de su vida pagana metiéndolas en la iglesia. Y también en capítulo 6 vimos que antes de ser creyentes, los corintios les gustaba ir a corte, las demandas. Era como un pasatiempo para ellos, demanda tras demanda tras demanda. Y así cuando se conviertan al cristianismo, ¿qué hicieron? Pues se metieron en esas demandas los unos a los otros también. Pablo dice que no hay un sabio que puede juzgar entre vosotros. También metiendo los problemas, las cosas que eran de su vida antes en la iglesia. Pues en la ciudad también tenían problemas matrimoniales y conflicto en la área de solteros. Ahora, cuando se convierten, pensaban que tenían que tomar cierta acción. Por ejemplo, si los dos son incrédulos, uno se casa y el otro es incrédulo. Pensaban que tenían que tener cierta acción. O en los divorcios, o de los solteros, o aún el sexo. Dejaban de tener sexo. Y todo era un desorden. Pablo les exhorta que tengan un perspectivo eterno en cuanto a todas las cosas y el matrimonio. Tremendo. Capítulo 7. Capítulo 8, 9 y 10, nosotros vimos que problemas del uso o abusos de su libertad. ¿Por qué? Porque antes de ser creyentes, todo era lícito, como vimos. Y podían hacer todo lo que ellos querían hacer sin importar cómo afectaba a los otros. Y Pablo les dice que en la iglesia como creyentes no pueden hacer eso. Tienen que considerar a los otros, especialmente los más débiles. Pablo está diciendo no podemos ser tropezadero para los más débiles. Tenemos que considerar dejando nuestras libertades. Y aún Pablo se puso como ejemplo y cuando él hizo eso, ellos estaban cuestionando su autoridad apostólica, que era otro problema. Ellos metiendo estas cosas de su mundo pasado, de su vida pasado, como incrédulos, querían meterlo dentro de la iglesia. Y en capítulo 10 vimos que hubo idolatría, egoísmo, orgullo, adoración a los demonios que ellos llamaban dioses. Capítulo 11 vimos que la ciudad de Corinto tenía problemas acerca del rol de la mujer. Cierto feminismo en la ciudad. Que también eso metieron en la iglesia en cuestión del velo. De tener el velo puesto, no puesto, metiendo la iglesia y borrando el rol, la distinción entre el hombre y la mujer. Y nosotros vimos todo eso. Eso era un problema en la ciudad que se metió dentro de la iglesia otra vez. Tremendo. Y todo esto porque como dicen capítulo 3, versículo 3, porque sois carnales. Y vimos también en la segunda parte del capítulo 11, en la manera que ellos se acercaban a la cena del Señor. Y en la manera que ellos se acercaban a la cena del Señor, Pablo les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque ellos estaban actuando como en cualquier fiesta, festival, que todos estaban comiendo y bebiendo, aún emborrachándose durante el agape, que era la fiesta antes de celebrar la cena. Y Pablo les dice, esto no es la cena del Señor. Están actuando como incrédulos. Todo esto es tremendo. Que lo que era culturalmente parte de su vida antes de ser creyente, por el hecho de ser carnales, lo
lo de antes se manifestaba en la iglesia. En la iglesia. Tal vez es como hoy las iglesias liberales que permiten toda cosa para tener la gente dentro de la iglesia. Uno puede pensar, pero así no era. Es que ellos realmente necesitaban ser instruidos, necesitaban tener esta exhortación de Pablo en esta carta. Y mirando todo esto podemos ver que es algo lógico que en cuanto a la manera pagana de la religión que antes practicaban, la adoración pagana que antes era parte de sus vidas, también se iba a manifestar en la adoración en la iglesia y en los servicios de adoración y en cuanto a ejercer los dones espirituales. Abusos, imitaciones de los dones espirituales. Y eso es el contexto en que Pablo escribe capítulo 12 a 14. 12 a 14. Así como este pueblo contaminaba todo lo demás en la iglesia con las cosas de afuera, también en esta área lo estaban haciendo. Estaban contaminando, vimos desde capítulo 1 hasta capítulo 11, todo de afuera estaban metiendo dentro de la iglesia, contaminando la iglesia con pensamientos mundanos o pensamientos antes de casarse, así también con la adoración y el uso de los dones espirituales. Y para entenderlo bien tenemos que entender cómo era la adoración de ellos en su religión pagano. Es que en la ciudad de Corinto, como en toda cultura griega, ellos practicaban lo que era parte de lo que se conoce como religiones misteriosas o religiones místicos. En inglés es the mystery religions. Y realmente muchos creen que en Apocalipsis 17:5, cuando habla de Babilonia, el último, la ramera religión que va a se levantar al fin, que eso es parte de un compuesto de todas estas religiones místicos o misteriosos. Estas religiones también tenían su origen en el Torre de Babel, en Babilonia. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, estudiamos acerca de Nimrod, en Génesis capítulo 11, que era la idea del Torre de Babel. Nimrod era el nieto del hijo de Noé, de Ham, y tenía una esposa Semiramis, y nosotros vimos eso todo. Pero de ahí vienen estas religiones, porque cuando dispersió toda la gente y confundió sus lenguas, se fueron por todo el mundo con esta raíz de esta religión misteriosa. Pero estas religiones tenían muchos dioses, muchos templos, muchas formas, pero el más conocido en Corinto era el templo de Afrodita y el dios Eros. Eros realmente es otro nombre para Baal, el dios de Baal. Y todas estas religiones tenían costumbres y creencias similares. Hay un libro escrito que se llama Mystery Religions en inglés, yo no lo leí en español, pero está escrito por S. Angus y explica todo esto. Es muy, muy interesante. Aquí en Grecia, en Corinto, tenía estas religiones místicas con estas creencias. Y muchos son imitaciones de lo que es la verdad. Por ejemplo, ellos creían en bautismo. Ellos creían que uno se salva con bautizarse, ellos tenían bautismos públicos. Ellos creían en sacrificios. Ellos sacrificaban cerdos, perros, pájaros, y en unos más oscuros sacrificaban a niños. También creían en mutilaciones o flagelaciones. Y ellos creían en confesión pública. Ellos creían en ofrendas, en
penitencias para pagar por tus pecados. Hay muchas otras costumbres que infiltran a la iglesia y a muchas otras religiones. Con la Iglesia Católica Romana practica muchas de las cosas de estos mystery religions. Y todavía hoy podemos ver en muchas diferentes religiones. Pero aparte de esos hay muchos más creencias y costumbres. Hay una cosa que se halla en la adoración de estas religiones místicos en Grecia que tiene que ver con dos palabras: éxtasis y entusiasmo. Son términos usados para estas religiones. Éxtasis y entusiasmo, puedo decir. No son como nosotros lo conocemos, esas palabras. Éxtasis es alguien en las religiones místicas, cuando alguien es cultivando un místico, sensual comunión con el divino, con Dios. Es cuando alguien está cultivando este tipo de sensual, místico comunión con el divino. Es la práctica de llevarte a un estado semiconsciente, hipnótico, donde sensualmente comunicas con el divino o con el Dios, como ellos dicen. A un sentir eufórico, casi un estado de anestesia. Y para ellos, eso éxtasis era unirte con Dios. En éxtasis la persona entra en una condición donde su personalidad y su moralidad normal se olvida. Y su mente hace que pausa dejando, su mente se pausa y deja su emoción tomar control. Eso es éxtasis. Éxtasis y entusiasmo, esas dos palabras sueltan o dan control a tus emociones. Es lo que quiere decir. Esas tres palabras, éxtasis, entusiasmo y emociones. El entusiasmo es un estado eufórico llevado por el éxtasis, donde uno llega a ser semiconsciente. Y uno dice, ahora, ¿cómo lo hacen? Esto es lo más interesante. ¿Cómo es que ellos llegan para levantarse a este estado? Hay muchas maneras en que llega la gente. Y todo eso está escrito, todo esto es documentado en estos libros y estudios como este de S. Enges. Y cómo es que ellos llegan a este estado, cómo es que ellos se estimulan hasta este estado eufórico. ¿Okay? Pues lo hacen en muchas diferentes maneras. Una de las maneras es con vigilias o ayunos. Vigilias o ayunos, eso es contemplando, como los yogis que contemplan y se llevan a un estado de nada. Contemplando en meditación, vaciando su mente. Otra manera que lo hacen es induciendo intenso esperanza, llevando a la gente a una intenso anticipación. Cuando es como ellos están diciendo, ahí viene el Espíritu, ahí viene el Espíritu, ahí viene el Espíritu. O están diciendo, viene la sanidad, viene la sanidad, viene la sanidad, viene la sanidad. Como hipnotizando a la gente. O viene el golpe de poder, el golpe de poder, el golpe de poder. Haciendo una anticipación intenso, una esperanza intenso en la persona que los lleva a este estado. Lo inducen también con cierta música que se repite. Yo vi de una iglesia que estaba repitiendo, tenían humo y todo, luces y fuego, 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 fuego. Eso es inducir, eso es levantarse a ese estado eufórico. Eso es lo que hacían en esas religiones místicos, misteriosos. También
se levantaban a este estado inhalar ciertos humos como incenso. Y también con bailes giratorios. ¿Cuántos han oído? Remolineando. Eso así, con bailes. Todo esto para crear un estado eufórico. Éxtasis y entusiasmo, los dos estados de conciencia eufóricos que se explican cuando la persona se sale de sí mismo para estar totalmente unido con el divino. Es llevado. Eso es lo que eran estas religiones místicos. Eso era lo que estaba metido la iglesia de Corinto, por Afrodita, por Eros y otros dioses que tenían en la ciudad. Los que están en estas religiones paganas pueden hacer esto con estos medios a llegar a estos estados. Dice que en éxtasis la persona es elevado más allá de su normal experiencia a un abnormal conciencia de condición, en una condición donde el cuerpo se deja de estorbar el alma. Imagínate, donde tu cuerpo ya no estorba tu alma o tu espíritu. Y el éxtasis puede ser algo pasivo, como una meditación, o puede ser una acción, un activo, que muchos llaman delirio o locura divina. Interesante. Es que en la éxtasis la persona puede reaccionar en muchas diferentes maneras, como en la meditación, desde la meditación donde la persona se pierde en nada. Es la manera pasiva de llegar a este estado. Uno que ya no siente dolor. Por esa razón, muchas veces uno va a estas campañas de sanidad y te meten como hipnótico y te meten en este estado hasta que ya no siente dolor, piensa que ya está sanado, porque realmente, como se dice en inglés, psychosomatic, y te vas, no sientes dolor y regresa el dolor. ¿Por qué? Porque ya no estás en ese estado. Una persona en éxtasis puede reaccionar en eso, en meditación, donde se pierde. Todo es creado en la mente. Esto se ve en el budaísmo, hinduismo, en Islam y casi todas las sectas carismáticas. Todo esto viene de estas religiones misteriosos, místicos, antiguos. Un lado es la meditación, es el lado pasivo. Al otro lado está la acción, como bailes fuera de control, que te llevan a temblar, a reír incontrolablemente. Y últimamente las religiones antiguas terminaban en orgías. En orgías. Es tremendo. Es tremendo. Pero eso era en la manera que esto estamos viendo en Corinto. Así era las religiones paganas en ese entonces. ¿Ok? Eso era la influencia en Corinto. Y lo vemos hoy en día en muchas iglesias. El cuerpo da libertad al espíritu, la mente da libertad a las emociones, ven y experimentan solo lo que el espíritu puede ver, dicen según. Esto es el espíritu. Yo fui a esa iglesia, el espíritu no está ahí. Depende cuál espíritu tú estás buscando, el de Dios o el otro. Es el problema. Porque muchos están esperando experiencias, dejando tu mente para seguir tus emociones y quieres ser emocionado. Y lo interesante es que esa euforia levanta en ti un sentir muy agradable. Por eso la gente lo busca. Porque
dicen, he conectado con el divino, la gente piensa, pues me siento muy bien. Nunca has sentido así. Yo sé que es Dios. Tiene que ser Dios, dice. Porque me siento. Uno puede levantar ese sentir en un concierto mundano. Uno puede levantar ese sentir fumando marihuana. Hay gente borracho que está más feliz que uno que está en estas religiones. Y no puedes decir que eso es de Dios porque te sientas bien. Eso no es el criterio, eso no es la respuesta. Es que este sentir eufórico artificial se levanta en uno, luego dice, eso tiene que ser Dios. Estaba mirando una entrevista que le preguntaron a un carismático, le dijo, estas cosas locas que están pasando en tu iglesia, siempre es de Dios. ¿Puede ser que es del diablo? ¿Siempre es de Dios? Y el Señor dijo, no siempre. Y la persona le dijo, ¿cómo sabes cuando es de Dios o no? Y no tenía respuesta. Él dijo, yo nomás sé una de dos cosas, ¿es de Dios o no es de Dios? Tremendo, tremendo. Pues los paganos llegaban a eso en esta misma manera. Y no era Dios, era demonios. Detrás de estos según dioses. So cuando ves esta euforia, este levantar, estos luces, estos música repetido, estos queriendo causar a levantar estos falsos éxtasis, entusiasmo para llevarte a la emoción, cuidado. Eso es lo que hacían en los estos religiones místicos que se levantaron en el Torre de Babel y ahora están. Y voy a ver, aquí en Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esa es la última religión, que es madre de todas, porque la iglesia verdadera es la esposa de Cristo y la falsa es la ramera. Y estas religiones son la madre de las rameras. Wow. Y hay muchas cosas que estas éxtasis, ese entusiasmo puede ocurrir. Puedes llegar a no sentir del dolor, como dije, por un tiempo. Puede llegar a tener una fuerza sobrenatural. Puede tener alucinaciones. Yo he visto en unas iglesias que dicen que va a caer oro del cielo. Y luego ven oro cayendo del cielo. Y yo lo vi. Yo lo sentí. No lo puedo negar, yo estaba ahí. Y vamos a ver todo eso en este estudio. Alucinaciones, hasta Dios hablando por las personas. Con una palabra. Todo estimulado por la mente con éxtasis, entusiasmo, llevando a controlar las emociones. Todo con la ilusión que es Dios. Estos sistemas de éxtasis, entusiasmo eran el mayor estímulo en la religión donde los corintios nacieron y donde vivían. Imagínate. Ellos, porque todos son religiosos, ellos salieron de todo esto, hasta orgías y bailes y todo eso, las fiestas. Eso era el sistema. Y ahora, con eso, en Corinto estaban confundidos con lo que es el Espíritu Santo.
confundiendo el Espíritu Santo con el éxtasis y actividad en judaísmo. Por ejemplo, para ellos, cuando uno se levanta para dar una profecía, un idioma, una interpretación, en este pensamiento de estas iglesias antes, con este pensamiento eran más piadosos, era más evidente de Dios, lo más loco que lo levantaban, lo más milagroso que tenía la experiencia, la apariencia. Y por eso el don de lenguas era el que todos querían. Porque la gente estaba llevado más por lo que era idiomas, con la idea de ser más espirituales. Por eso cuando está hablando de palabras de ciencia, palabras de sabiduría y de lenguas, eso es lo que era un desorden. Era un desorden en la iglesia. Por eso lo escribieron, dijeron, Pablo, necesitamos ayuda con esto. Porque ellos pensaban que era una más grande manifestación del poder de Dios que era fuera de la persona, las lenguas. Y realmente es interpretado en nuestra Biblia, lenguas son idiomas. Idiomas es la palabra en griego. Glasea. Son idiomas. Pero cuando el poder estaba fuera de la persona, era una más grande manifestación de Dios. Cuando ellos estaban fuera de control. ¿Por qué? Porque de ese sistema salieron. Es que ellos se llevaban por lo que era más extraño, más loco. Y esto era, como vimos, parte de lo que experimentaban antes de sus días, antes que eran creyentes en su adoración en las religiones paganas que practicaban adorando dioses que realmente eran demonios. Uno dice, wow, ahora podemos entender este problema. Porque leyéndolo nomás así no lo podemos entender. Los primeros 3 versículos hablan de esto. Ellos buscando cada vez un nivel más alto de experiencia religiosa. Eso es la cultura en que ellos vivían antes. Y esto fue metido en la iglesia deseando lo más loco, lo más extraño, éxtasis y entusiasmo. Y ahora no es éxtasis y entusiasmo, ahora es el Espíritu Santo. Y muchos dicen, así es hoy en día. Oh, es el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? Eso es el espíritu del demonio. Porque así no opera el Espíritu Santo. Pablo los corrige. Por eso Pablo dice en capítulo 11, versículo 17, que cuando os congregáis, no es para lo mejor, sino para lo peor. Porque hay en la cena del Señor es cuando comenzaban a hacer esto. El servicio en Corinto era un caos, con éxtasis, con entusiasmas, unos borrachos, unos comiendo toda la comida, otros con hambre, otros gritando sonidos que no eran idiomas, otros gritando profecías, otros gritando sabiduría, otros ciencia, elevados a una euforia para decir que hemos conectado con Dios, hemos conectado con el divino. Pero Pablo dice, al fin de todo eso, en capítulo 14, versículo 40, él dice, todo lo que lo haces decentemente y con orden. Punto. Es como Pablo termina esto, decentemente y con orden. Hermanos, eso es el contexto de aquí. Y Pablo comienza aquí y él dice, no quiero, hermanos, que ignoráis, que sean ignorantes acerca de los dones espirituales. Realmente esa palabra dones no está en lo original. Con los espirituales es lo que está diciendo. Y uno puede interpretarlo cosas espirituales o dones espirituales. Pero cuando vemos a versículo
14, donde lo usa esa palabra espirituales de la misma manera, porque aquí no tiene género. No tiene género, no es masculino tampoco. Dicen es personas, son cosas. Cuando dicen los espirituales, son personas. Unos interpretaciones dicen que con los personas espirituales. No, pero cuando lo contraste, y vamos a ver la semana que viene con capítulo 14, es claramente son dones espirituales o las cosas espirituales que está haciendo. Pero no quiero que sean ignorantes de las cosas espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, esa palabra gentil es pagano. Aquí usa la palabra gentiles, pero no está hablando de alguien que no es judío. No, está hablando de alguien que no es creyente. Está hablando de un pagano. Cuando eran paganos, dice, os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos que mudos, que no hablan, que no tienen nada que decir, pero fueron llevados a eso. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu llama a Jesús anatema. Así era de una loquera, que aún en todo esto, emoción, éxtasis, euforia, entusiasmo y todo eso, unos estaban gritando, Jesús es anatema. Y dice que nadie que habla por el Espíritu de Dios. Tú no estás llevado por el Espíritu, estás llevado en un éxtasis, fuera de tu mente, fuera de tu lógica, fuera de tu moralidad, y estás gritando, Jesús es anatema. Lo que está diciendo, esto es tremendo, pero esto es el contexto. Él no quiere que sean ignorantes acerca de los espirituales y lo explica. Él da orden en contraste a este desorden. Qué tremendo. Este estudio va a ser un estudio muy interesante y tenemos que poner atención. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por amarnos tanto que nos enseñas. Como dice ese canto, habla, oh Dios. Manifiéstate a nosotros, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de orden, no desorden. Sabemos que tú deseas que nosotros hacemos todo decentemente, Señor. Y hoy en día pedimos, Padre, que nos ayudas a controlar nuestras emociones y usar nuestro cerebro, Señor. Porque tú nos has dado tu palabra y tu palabra dice, Señor, que more la palabra de Cristo en nosotros en abundancia. Para que nosotros podamos hacer lo que te agrade a ti, no lo que agrade a nuestro sentir, a nuestra emoción. Ahora, Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que nos cambias, tú eres el que nos instruyes, tú eres el que nos llevas a llegar a la plenitud de Cristo. El crecimiento es la obra de cada uno de nosotros, llevados por el Espíritu de Dios y los dones que tú nos has dado para la edificación de la iglesia que se va edificándose en amor. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque yo me siento así. Yo no entendía porque yo no era creyente. Pero yo pensaba, como dice en Corinto, esos son una bola de locos. Porque realmente comenzaban con un canto y tum, 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 y luego repitiendo hasta que todos estaban bailando y corriendo por todo el templo y todo eso. Yo no lo entendía, ahora lo entiendo. Esto viene de todas estas religiones paganas que levanta el éxtasis y lleva a las personas. Yo no dudo que no lo sienten. Es más, yo creo que sí sienten algo. Pero yo no creo que están conectando con Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Y Él hace todas las cosas decentemente. Y así es como nosotros podemos saber que es de Dios y vamos a su palabra. Él nos ayuda
probar los espíritus para ver si son de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro cristianismo. Tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, como dicen los Bereas, para ver si lo que vemos, lo que escuchamos es de Dios, porque Él nos dio su revelación. Por eso cesaron la profecía de nueva revelación y muchas otras dones milagrosos que vamos a estudiar en estas semanas. Vamos a orar. No olviden a orar por los dos que se van a bautizar en esta semana que entra. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos ayudas a quedarnos centrados en lo que es tu verdad. Y pedimos, Señor, que nos ayudas cada día en escudriñar tu Escritura para ver lo que te agrade a ti, Señor, y no ser llevado con esos vientos de doctrina, que podemos comprobar lo que es la buena voluntad de Dios, santa y agradable a ti. Pido por este pueblo, Señor, que les das discernimiento, Señor, en cuanto a las cosas espirituales, Señor, para que podamos en toda nuestra adoración hacerlo para tu gloria. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.